Bueno, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre la carta de tarot conocida como la emperatriz. En realidad no voy a describir ni voy a hacer ninguna definición del símbolo gráfico, o sea, de la imagen, que de eso hay cientos de interpretaciones distintas, sino que me voy a referir a la parte complementaria de esa carta que tiene que ver con la energía espiritual cósmica de la letra hebrea que la acompaña. Hasta aquí el valor de esa letra es el número 3. Más adelante esos valores van a cambiar con respecto a las letras hebreas, ¿no? Con respecto a las cartas de tarot. Tratando de explicar este concepto de lo tercero, voy a usar una simple simbología, la básica, la que nosotros hemos accedido por diferentes corrientes espirituales, pero que en realidad encierra algo bastante más profundo. Y hace referencia a lo que se llama la Trinidad. Si lo pensamos un poco, el concepto de lo trinitario, en la esencia más temprana, más básica, representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está bien? En realidad, hay una definición anterior a esta definición que hace referencia al Padre, Dios, el acto creativo y el hombre entre medio. Acá, con esta forma de definir esta Trinidad, que aparece repetidamente y sistemáticamente en todo el texto de la creación, del principio al fin, en la Torá, particularmente, nos está mostrando una matriz. Y la matriz es un concepto abstracto, siempre es un concepto abstracto, previo al pensamiento y a la concreción. Quiere decir que acá, cuando aparece esta carta en algún lugar de la tirada, no en cualquier lugar, pero en algún lugar en particular, especialmente lo que llamamos los ángulos, que son los lugares básicos que hacen referencia o a la persona o al otro, o a la raíz de un tema, o a su conclusión o destino. Esos serían los 4 ángulos mayores. Quiere decir que cuando aparece ahí esta carta, existe la posibilidad de comprender esto en mayor profundidad, que es sencillamente la explicación de un acto del mundo material. ¿Sí? Obviamente, recordemos, el mundo material no es cualquier cosa, sino que es un campo creado. La materialidad, la creación es un campo creado particularmente para que el alma, la esencia, desarrolle determinado tipo de experiencias, aprendizaje que solo se pueden lograr en el campo de la materialidad. O sea, hay un aprendizaje del mundo material por el cual este está diseñado para que el alma aprenda. Es como si dijéramos que dentro, para tomar un ejemplo simbólico, es como que dijéramos que el bebé dentro del útero materno no tiene ninguna posibilidad de hacer una experiencia de la vida material. No tiene cómo. Vive en un universo real, energético, si quieren, emocional, pero no puede materializar. Hasta que no nace, no tiene la posibilidad de hacer experiencia en el mundo concreto. Quiere decir que el acto de nacer tiene un valor de mucha importancia, aunque de algún modo reconozcamos que la materialidad es lo secundario, pero no es algo inútil. No confundamos lo secundario con lo inútil. Quiero decir, lo primario es el deseo, el anhelo, lo almático. Y lo secundario es la manifestación, pero ambos hacen una asociación muy poderosa, de eso se trata encarnar. Acá vemos como este concepto de lo trinitario, el Padre, la creación, Dios, la creación y el Hijo,
está haciendo referencia al tercer elemento. En este caso, el tercer elemento sería el hijo, los humanos. ¿Cuál es la función del humano o cuál sería el sentido de la existencia del humano en el mundo de la encarnación? Poder materializar algo que está en el pedido del alma, del mundo espiritual, y que requiere de la intervención de esta unión, este lazo, esta conexión entre el mundo espiritual y el mundo material, que sería el hombre. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, acá estamos empezando a encontrar más sutilmente el concepto de esta carta Gimel y el acto de unir dos mundos. Les aclaro que en el hebreo las vocales no existen, no tienen existencia material. No lo voy a explicar, pero no tienen existencia material. Y Gimel también es la raíz de Gamal, camello. Claro, podría ser perro, vaca, no. La condición de camello es la dualidad, tiene dos jorobas. No el dromedario, el camello. Tiene dos jorobas. Y en realidad es el animal que transporta dos jorobas. Los tres elementos serían las dos jorobas y el camello en sí. Acá vemos simbólicamente el concepto de por qué camello de Gimel. Porque en realidad está haciendo referencia a la dualidad del mundo espiritual y el mundo material, que es transportado por un tercero, el camello. En este caso, el tercero es el humano. Del mundo espiritual y del mundo creado, el tercero es el humano, es el que transporta o une o conecta el mundo espiritual con el mundo material. Por eso, cuando aparece esta carta, Gimel, aparece lo que se llama lo tercero, la síntesis, la conclusión. Lo podemos entender, por supuesto, en relación al tipo de consulta particular que haya hecho el consultante y en la aparición de esta carta, la emperatriz, siempre que no lea la imagen, tengo que leer la letra. Recordemos, esto es una dualidad. Quiero decir con esto que en este mundo dual existen siempre dos posibles interpretaciones del mismo acontecimiento. Una de las explicaciones tiene que ver con lo humano, el objetivo de lo humano. Quiero ver si este negocio me sale porque quiero levantar mis deudas. Bien. Una cuestión muy humana. O mil deseos distintos que estén en esta conexión de pregunto por esto porque quiero aquello. Esa es la lectura humana, la interpretación. Pero debemos entender que la encarnación implica cuestiones del mundo espiritual que se manifiestan en el mundo material. Por lo tanto, todo acontecimiento material puede tener sin ningún inconveniente doble interpretación. Lo leo desde la lectura del humano, mis deseos, mis necesidades. ¿Es correcto? Sí. Pero también lo puedo leer simultáneamente desde la razón por la cual el alma necesita vivir este tipo de experiencias. Y es bastante probable que simultáneamente ambas lecturas sean contradictorias, antagónicas o hablen de dos planos distintos, porque esencialmente en la encarnación se produce todo el tiempo dos interpretaciones, porque son dos planos distintos. El mundo espiritual hace de la experiencia material de la encarnación un tipo de aprendizaje X, y al mismo tiempo el alma, el humano, perdón, no el alma, el humano, hace una interpretación distinta de la necesidad. ¿Ambas son reales? Sí. ¿De qué depende ambas lecturas? De la posibilidad de que el consultante tenga alguna ambición, beta, curiosidad por saber de su alma. En el caso contrario, la doble lectura no tendría sentido. Leeríamos sencillamente el simbolismo de la carta de la emperatriz y bla, 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 todo lo que significa. ¿Y estaría bien? Sí, estaría correcto. En algunas circunstancias es bastante probable
que aquellos tarotistas que comiencen a repensar esto de las letras hebreas simultáneamente con las figuras egipcias, como una oportunidad para guiar a la persona en la búsqueda de su esencia, el alma. En aquellos que abran el canal de esta forma de interpretar, posiblemente estén más predispuestos a leer el mismo acontecimiento en la tirada de tarot, de la consulta, a leerlo de un modo dual, en un plano y en otro. Algunos se preguntarán si eso no genera confusión en el consultante. En realidad, sí. Siempre, no. Para algunos de los consultantes que tengan un cierto nivel de apertura de conciencia hacia su alma, a conocer de su alma o a entender a qué vino a ser realmente el alma en la experiencia material, para aquellos la doble lectura le permite acceder a conocerse un poco más en su alma, en su parte espiritual. Quiere decir que para ellos habrá como un gracias al tarotista porque le permitió subir un escalón más al autoconocimiento de su esencia. No es que esto sea obligatorio, pero cuanto más conozco la herramienta, en este caso la baraja, estoy en condiciones de ir más profundamente a clarificar lo que en esencia el consultante sabe, pero el yo del consultante no sabe. Quiero decir, no es que vamos a descubrir algo que no está, no es posible además. Sencillamente vamos a traer a la luz una cierta comprensión que para el yo del consultante está oscura o es inaccesible en apariencia. Nosotros vamos a romper esa apariencia cuando hacemos este tipo de interpretación dual. Punto. Sigo. Volviendo a este ejemplo particular de qué es esto de lo trinitario, la carta cuyo valor cósmico energético de la letra Gimel es 3. Voy al punto. Si queremos interrogarnos acerca de este rol particular, de esta energía, y que queremos apoderarnos de un conocimiento de otro campo, por ejemplo la matemática. ¿Cuál es el rol de lo tercero en la matemática? Bueno, es la forma básica del pensamiento científico. Estamos hablando ya no hablo del alma, hablo del puro razonamiento de la mente humana. Es la base del pensamiento científico. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico nace de una idea cualquiera, algo que imagino. Lo que yo imagino puede ser mi fantasía, puede ser un invento, puede ser verdad, ¿no? No importa. Pero hasta ahí, lo que yo imaginé, lo que fantaseé, lo que deseé, no tiene valor de verdad. Hasta ahí no. Por lo tanto, el siguiente paso, el paso número 2, sería construir un tipo de razonamiento para poner a prueba la idea que tuve. Quiere decir un trabajo, una tarea, una investigación, un formato, una experiencia. Diríamos, tengo una fantasía, pienso una experiencia para tratar de corroborar si la fantasía es verdadera o es falsa. ¿Cuál es el rol de lo tercero? Lo que se llama síntesis en el pensamiento científico. ¿Qué es síntesis? La conclusión de la fantasía, la idea y la puesta a prueba. La síntesis va a determinar, la conclusión que llamamos síntesis va a determinar si aquello que imaginé es verdadero o es falso. Concluido este rol de los 3 elementos,
de esta trinidad del pensamiento, tengo la opción para sentir que he logrado un grado de certeza, porque si lo que razoné es falso, es un grado de certeza que es falso. O que es verdadero, es un grado de certeza que es verdadero. Quiere decir que también en el pensamiento racional, la Trinidad tiene un rol, una función de completud, de unión entre esto y aquello. Digamos, ¿cuál es el rol del hombre? Es un rol trinitario. Perdón, no es que representa las tres partes, es el trinitario el humano. ¿Por qué? Porque uno es el cielo y la tierra, diría. Solo que en algunos casos, a aquellos que les interese la verdad, tratarán de ponerlo a prueba, otros se conformarán con la creencia de que es verdad, en ese caso no bajarán el cielo de la tierra. Pero bueno, esas cuestiones de la encarnación. Pero aquí aparece una forma particular de entender este concepto de lo trinitario en la letra hebrea Gimel. Tiene algunas cosas características que hay que entender de cuál es el rol de lo trinitario. Voy de vuelta. Otro de los roles que tiene que ver con esta energía puesta ahí en esa letra. Uno de los roles es el rol de unión. Quiero decir, lo tercero une la imagen, lo que imagino, y el acto de tratar de materializarlo. Es un acto de unión. Lo tercero es de unificación. Si queremos ir más profundamente en este concepto de unificación, podríamos, por ejemplo, preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Cómo lo interpreto almáticamente? ¿Sí? Porque estamos hablando de tirada de tabla. ¿Cómo le doy la interpretación a la aparición de esta letra en alguno de los 4 ángulos mayores de la tirada de tabla que definí al principio? En realidad, ahí estoy en condiciones de encontrar una forma para mí vivir, para mi pensamiento, que es la primera guía de mi acción al posterior, puedo encontrar una forma de poner a prueba si estoy haciendo el camino correcto o el camino equivocado. ¿Sí? Bien. Cosa que no hacemos. Por lo menos va, la mayoría. No digo todo, pero el 99% no lo hace. O me equivoco, 99,9% no lo hace. Porque es más fácil para nosotros aceptar un pensamiento X que me acostumbré o lo escuché de alguien, aceptarlo como verdadero y chao. Esto es poner a prueba. ¿Qué es esto de poner a prueba? Imagínense en el momento romántico. Ella, Will, le dice al otro, ¿te casarías conmigo? Y el otro le diría, bueno, pero a ver, veamos las condiciones de este casamiento, hagamos una lista de un contrato prematrimonial. El amor se vendría a pique, pero no me digan que no sería una forma de certeza. Demasiado, ¿no? Bueno, volvamos a la fantasía, más poco. Sigo en el punto. Esta función particular de Gimel también nos muestra otra forma de interpretación complementaria. Recordemos que no hay interpretaciones únicas, unitarias del pensamiento humano con respecto a la verdad. El simple hecho de que la encarnación sea una dualidad, mundo espiritual, mundo material, ya de por sí nos determina que no hay forma de que un pensamiento sea unitario, se hace ese y chao. No hay cómo. Sería una contradicción hablar del mundo de la dualidad y creer que hay algo que sea unitario. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué implica? ¿Cuál es el poder particular que puede darnos cuando aparece esa carta, esa letra particular
en una consulta, que nos está mostrando que eso que yo pregunté, o sea, el sentido de la pregunta, el sentido más profundo de la pregunta, no la materialización que lo superficial, sino que el sentido más profundo me permite a mí introducir un concepto particular del acontecimiento que quiero que se materialice o que me lo interprete. Y ese sentido es que esa acción que consulto tiene un trasfondo mucho más profundo y mucho más importante para la esencia de mi ser que el simple hecho de muchas materializaciones de cosas que hacemos todos los días. O sea, muchas materializaciones son sencillamente deseos, anhelos, que en realidad suelen ser a veces como intrascendentes. O sea, pasan cosas, pero no es que cambia la vida, no es que nos lleva a un camino distinto necesario, para nada. Muchísimas cosas son simples. Es para eso y se acabó. ¿Pueden pasar sin que sucedan? Sí, pueden pasar tranquilamente. Es un poco aburrido, pero no son trascendentes. En cambio, cuando aparece esta letra hebrea, la Gimel, la I, nos está hablando de que en el accionar o en la manifestación o en el logro de lo que vine a consultar, está en juego la opción de una apertura de conciencia a mi ser, a mi esencia. No importando la magnitud material del hecho. Porque si hacemos referencia a historias bíblicas, por ejemplo la Torá, resulta que el valor profundo de por el cual Dios lo elige a Moisés para hacer la gran tarea de ser el guía espiritual, es sencillamente que un cuidador de ovejas se estaban moviendo las ovejas hacia su rincón, habían ido a pasear, después se volvían, y una ovejita se había quedado. Y Moisés se detiene, retrocede y va a buscar esa ovejita, una entre cientos de ovejas que había. Nadie se las contaba, no es que tenía que llevar la contabilidad. Era un pequeño gesto, casi intrascendente, no tanto lío por una ovejita. Pero lo que estaba en juego en esa experiencia, que Moisés hasta ese momento no lo sabía, hacía lo que hacemos todos los días nosotros, vamos, hacemos cosechar, es que estaba siendo puesta a prueba por Dios. Y cuando observó que este humilde pastor, que en ese momento era Moisés, pastor, cuando observó que a pesar de todo se había preocupado por una pequeña de sus ovejas, se había ocupado, preocupado por no perder ninguna de las pequeñas cosas que representaban el rebaño, ahí lo elige. Bien, ¿qué quiero indicar con esto? En este ejemplo, una analogía, está en juego la prestar atención, la interpretación particular cuando aparece esta baraja, perdón, no carta. Cuando aparece esta baraja, por supuesto en determinados lugares particulares, es un modo de que prestemos atención, porque puede suceder que el pequeño detalle de la consulta tenga cierta analogía, como la preocupación de Moisés yendo a buscar una ovejita de un montón que tenía el rebaño senador. Puede ser que la interpretación, la lectura, la consulta sea muy poco, nimio,
insignificante, casi intrascendente para el mundo material. Pero de esta carta en particular debería ponernos a los tarotistas, los lectores, sobre aviso para tratar de hurgar y buscar más en profundidad cuál es el sentido excepcional que podría haber detrás de la consulta de un tema pequeño. Este es un modo de darle a las cartas de tarot el verdadero significado que tiene el mundo de las imágenes egipcias y de las letras hebreas. Bueno, el próximo martes vamos por otra, ¿sí?